Y es interesante que la Biblia no oculta nada. En términos muy sencillos nos deja suficiente para meternos en el panorama y poder entender algunos detalles. Quiero invitarlo a abrir la Biblia en el libro de Números, capítulo 20. Quiero hablarte esta noche de algo que, una responsabilidad que tenemos los predicadores es que la palabra sea entendible, que sea sencilla de poder entender. Y este es el punto principal para observar, es que lo trascendente, eso que va a desarrollarse, que va a ir lejos, 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 lejos. Estamos hablando de lo bueno, por supuesto. Eso trascendente puede frustrarse por errores del presente. Estos días creo que conmovió al mundo entero. Fuerte, muy fuerte aquella noticia, más cuando se supo que no fue un accidente, sino algo premeditado. Fue conmovedor, ¿verdad? Por el error de ese hombre, ¿cuántas vidas murieron en ese avión? Vidas que serían trascendentes, deportistas, profesionales, padres, madres, personas con toda una vida por delante que pudieron ser trascendentes, muy trascendentes sobre esta tierra, por la locura de alguien, terminan definitivamente sus vidas allí. No sé cuántos han oído la noticia de aquel avión alemán que se estrella en los Alpes, allí en Francia. Y todo lo que se saca de información de la caja negra y los estudios que observan todas estas cosas, descubren que fue un suicidio del copiloto del avión. El piloto se levantó para ir al baño y cuando el copiloto quedó solo cerró la puerta, y esto es lo que las noticias publican. Cerró la puerta y probablemente drogado, vaya a saber, estaba con una orden médica de que no podía trabajar, pero él rompió el certificado para no mostrarlo a la compañía. ¿Qué quiero decir con esto? No me vuelvo ahora en representante del noticiero, simplemente decirle esto. Lo trascendente de 150 vidas terminó en un instante. ¿Entiende esto usted? Personas que quién sabe cuántas cosas buenas iban a desarrollar. Murió en un instante, en un instante. Entonces, esta frase que traté de poner compactando el mensaje, que lo trascendente se frustra por errores del presente, lo trascendente se frustra por errores del presente. Esa frase es para meditar nosotros sobre nuestras acciones, sobre nuestra vida, sobre nuestras reacciones especialmente. Porque nuestras reacciones nos llevan a cometer errores que podríamos frustrar lo trascendente. Y Moisés experimentó esa frustración y nos dejó una clara y fuerte advertencia de los efectos de haberse equivocado, de haber frustrado lo trascendente por errores que están muy claramente demarcados en la Biblia. Es decir, las reacciones explosivas nos llevan a cometer errores graves. A Moisés lo llevó a matar a un egipcio, lo llevó a romper las tablas de la ley, lo llevó a golpear la roca y frustra aquella misión para la cual nació, para la cual fue guardado por el Señor. Usted recuerda que el nacimiento de Moisés fue bajo instancias muy particulares, bajo una orden de muerte, y las parteras respetan al Dios, al dador de la vida, y no matan a ese bebé, lo dejan vivir. Y todas, cómo se sucedieron las cosas en la vida de Moisés, evidentemente Dios lo tenía elegido a ese hombre para ser el libertador de su pueblo, para ser el hombre que llevara al cumplimiento la palabra que Dios le había dado a Abraham respecto a la tierra que iba a ser de ellos. Y todo comienza bien en algún modo, porque Moisés es guardado en su nacimiento, es guardado luego, es criado, protegido dentro del palacio de Faraón, es formado, es capacitado, pero ya cuando es muchachito y tiene decisiones propias,
toma decisiones que son realmente loables como los veíamos la semana pasada. Asume la responsabilidad de su verdadera identidad y comienza a decir, yo no soy hijo de la hija de Faraón. Yo soy hijo de una mujer hebrea, tengo sangre hebrea en mis venas, yo soy un creyente que le cree al Dios Todopoderoso, porque las promesas que mi pueblo tienen de parte de Dios son más grandes que todo Egipto. Y Moisés se declara verdaderamente quién es, para admirarlo, ¿verdad? Pero en ese celo por su pueblo, un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos y él se abalanza sobre el egipcio y lo mata. Y tiene que huir de Egipto y esconderse, y pasa 40 años. No sé si usted va a malinterpretar lo que digo, pero creo que Dios lo escondió en el desierto para preservarle la vida por el error que había cometido. Y este maravilloso Dios que da la segunda oportunidad lo llama a Moisés. Pasado el tiempo le dice, bueno Moisés, es hora de volver al escenario. Las fechas de suspensión, 40 fechas suspendido, ¿verdad? Por ilustrarlo con un jugador de fútbol. Por ilustrarlo así. Suspendido 40 fechas, 40 años. Pero pasada esa etapa, Dios vuelve a reinsertarlo a su plan. Y ahora Moisés es llamado y dirigido por Dios a libertar a aquel pueblo que superaba, seguramente por las estimaciones que se hacen, 600.000 hombres más sus esposas, sus hijos, su descendencia. Evidentemente estaban alrededor de los 2 millones de personas. Y Moisés tiene que libertar a este pueblo, el pueblo hebreo que está dentro del pueblo egipcio, dentro de la nación egipcia, dentro del territorio egipcio, lo tiene que libertar, sacarlo de allí y llevarlo a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Mire qué tarea, qué misión, por favor, qué impresionante misión. Ser el hombre que instalara a la descendencia de Abraham, que le instalara en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Mire qué misión. Era trascendente, ¿cierto? Porque todo lo que Dios nos encomienda es trascendente. Quiero que pienses en esto, todo lo que Dios te encomienda es trascendente, no lo hace para entretenerte. Si sos capaz de abrazar los planes de Dios, tu vida es trascendente. Y todo lo que Dios le encomendó a Moisés era sumamente trascendente. Nada más ni nada menos que instalar a la herencia a los herederos de Abraham, la nación que Dios le había prometido a Abraham, instalarla ahora en su territorio propio. Mire qué trascendente. Pero ¿qué es lo que sucedió? Es toda una advertencia para nosotros respecto a nuestras reacciones terminantes. Cómo esas reacciones terminantes se trasladan a aspectos trascendentes y pueden frustrar todo nuestro futuro, aunque estemos bajo su gloria. Y esta frase no está escrita allí porque sí nomás. Quiero llamarte la atención a esto. ¿Qué sucede? No vamos a dejar de tener misericordia con Moisés, seguramente lo vamos a encontrar en el cielo. Espero que no nos empuje en la puerta y nos tire para abajo. Vamos a encontrarnos con él. Pero lo encontraremos redimido, transformado. ¿Qué sucedió con este hombre? Protegido desde el nacimiento, capacitado, formado, entrenado, llamado, respaldado por el Señor. ¿Qué sucede? Que finalmente ni él ni la gente que está con él entran en la tierra prometida. ¿Faltó la gloria de Dios allí? ¿No estuvo la gloria? Evidentemente la gloria de Dios estuvo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué se frustra aquella conquista tan trascendente? ¿Por qué razón se frustra? Números capítulo 20 nos cuenta esta parte de la historia. Números capítulo 20, desde el versículo 6, es que los primeros versículos nos cuentan que el pueblo se desespera porque no tiene agua. Y no tener agua en el desierto es fatal, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque usted tiene abundancia de agua? Al punto de que no se da cuenta cuánta agua tiene y hasta la desperdicia. Pero no tener agua es realmente serio, y aquí están en el desierto y no tienen nada de agua. 2 millones de personas que en vez de ponerse de acuerdo para arrodillarse y orar, y estoy seguro, si esos 2 millones de personas se hubieran puesto a orar, Dios les hubiera abierto un río en el desierto.
pero hicieron eso tan humano de quejarse. Y déjeme decirle, la queja es como el humo, siempre va para arriba. Siempre va para arriba. Dos personas trabajan en un mismo nivel, pero cuando a uno lo reconocen en un cargo más arriba, se va a recibir la queja del que antes estuvo a su lado. Así que cuando estás en un lugar de mayor responsabilidad, tenés por cierto que te vas a recibir las quejas de los que están debajo tuyo. Como ellos no tenían a quién quejarse en Egipto, parece que almacenaron todas las quejas adentro y ahora en el desierto sí tenían a quién quejarse y se le quejaron a Moisés. Y se le quejaron de que no tenían agua y se quejaron mal, lo acusaron. Para esto nos sacaste de Egipto, para morir de sed acá nosotros, nuestros hijos y nuestras bestias. ¡Qué despiadado que sos, Moisés! Y lo tortura. Mira, que se queje uno te va a incomodar, que se quejen 3 o 4 te va a molestar, pero que se queje una multitud tan grande así creo que te exaspera y te pasa de los límites del estrés, y que fue lo que entiendo que sucedió con Moisés. Y Moisés hace algo sabio, lo que no hizo el pueblo. Moisés se reúne con Aarón, su hermano, y se van a orar. ¿Qué hay que hacer cuando alguien tiene quejas y te agrede y te prepotea y te maltrata? ¿Ponerse de igual a igual o irse a orar? Acá tenemos algo lindo para aprender. Qué bueno es. En vez de ponernos a la altura de los demás, sabernos humillar delante del Señor. Capítulo 20, versículo 6, dice: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación, se fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué hicieron? Se tiraron a orar, a clamar, a buscar al Señor. Y mire por favor cómo termina versículo 6. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿No quisieras que en cada instante de tus oraciones la gloria de Dios se haga manifiesta? Es más, a veces, porque estamos apurados, nos levantamos muy rápido del lugar a donde fuimos a orar, pero si permaneciéramos orando, descubriríamos que la gloria de Dios se hace manifiesta sobre nosotros. Ahora quiero llamar tu atención a este detalle. Cuando ellos salen de Egipto, Dios no los desampara. Una manifestación increíble de la gloria de Dios es que parte el mar en dos y ellos pasan como por tierra seca, atraviesan el mar. Y Dios pone una nube durante el día para protegerlos del fuerte calor del sol en el desierto. Y de noche, cuando el sol se apaga, una llama de fuego aparece. Y todos los días está la nube y todas las noches está la llama. Y por la mañana se levantaban y el maná, el pan que caía del cielo, regaba el campo y ellos podían tomar el maná. ¿Estaba la gloria de Dios o no? Evidentemente este Dios que abrió el mar, este Dios que se manifestaba en la nube, que se manifestaba en la llama de fuego, que se manifestaba en el maná. Entonces, ¿no era obvio que esos creyentes debieron haber orado en vez de quejarse? Con semejantes evidencias de que estaba la gloria de Dios ahí. Pero me llama poderosamente la atención esta frase en versículo 6. Cuando ellos se ponen a orar, la gloria de Dios se manifiesta sobre ellos. Es decir, en la nube estaba sobre todo el pueblo, en el fuego estaba sobre todo el pueblo, en el maná estaba para con todo el pueblo, pero ahora, personalmente, la gloria de Dios está sobre ellos. No sé si usted puede imaginar lo que eso significa. La gloria de Dios puntualmente está sobre ellos. Así que Moisés no estaba actuando sin el respaldo de la gloria de Dios. ¿Cuántas promesas del Señor? Su gloria será tu retaguardia. Mira que guardaespaldas, la gloria de Dios cuidándonos. Probablemente nos sea a nosotros un tanto difícil interpretar lo que significa gloria. Como les decía hoy, estamos así como un poco encandilados por lo que el mundo llama gloria. Lo que ahora una palabra, no sé cuántos años hace que apareció esta palabra, pero que lo expresa en algún modo, la palabra glamour. ¿Qué quiere decir? Quiere decir todo eso que imaginamos que es gloria. Quiere decir todo eso. Entonces, uno cuando piensa en la gloria de Dios, es como que la mente nos traiciona, haciéndonos imaginar todo eso que es gloria de esta tierra. Pero cantamos en ese coro, el brillo de este mundo se opaca ante ti, la gloria de esta tierra nada es.
esa gloria que cuando se manifiesta a Pablo lo dejó ciego por algunas horas. Juan cayó al piso como muerto. Esa gloria de Dios cuando se manifiesta, que no es similar a ninguna otra cosa, es única y casi indescriptible en alguna manera. La gloria de Dios estaba allí. ¿Por qué este mensaje? ¿Por qué advertirnos de lo que sucede en esa situación? Porque cuando Moisés y Aarón están orando, la gloria de Dios aparece y viene sobre ellos. Y cuando la gloria de Dios está, lo mínimo que va a suceder es que Dios te habla y vos le vas a escuchar. Cuando la gloria de Dios está presente, vos vas a entender que Dios te está hablando. Y qué bueno es que puedas tener el corazón sensible y abierto. ¿Y qué sucede? Versículo 7 dice, y habló Jehová a Moisés. Y le dijo que, Moisés, toma tu vara, esa vara que había levantado y el mar se abrió, toma tu vara, y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará agua, y les sacarás agua de la peña, y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Es decir, aparece el Señor en aquella instancia de apremio, de angustia, cuando estos hombres se humillan. Dios se hace presente y le dice a Moisés, quédate tranquilo, vamos a hacer algo único en la historia. Voy a aparecer en forma de roca y voy a darles agua para beber. Ellos no saben de qué se trata, pero quiero que vos sepas cómo es esto. Vas a reunir a todo el pueblo, vas a tomar aquella vara en tu mano, esa vara que te di como para que hagas señales, y vas a hablarle a la roca en presencia de todo el pueblo. Y yo te voy a dar agua. Se está poniendo de acuerdo Dios con Moisés. Le dice, llamarás a todos, le hablarás a la roca, y la roca dará agua, y les darás a beber a todos. ¿Entendió Moisés? Sí que entendió. ¿Qué hay que hacer cuando la gloria de Dios está? ¿Qué hay que hacer cuando Dios habla? ¿Qué hay que hacer cuando Dios habla? Mínimamente oír. Y oír bien. Oír y oír bien. Y lo segundo es disponerse a obedecer tal cual Dios habló. ¿Qué hace Moisés? Toma la vara, como Dios le dijo, llama al pueblo delante de la roca, y cuando está delante de la roca, delante de la peña, mire qué sucede. Versículo 9, entonces tomó Moisés la vara delante de Jehová como le mandó, es decir, que obedeció, y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, ¿qué les dijo? Oíd ahora, rebeldes. Déjeme dramatizarlo un poco. Me tienen harto, estoy cansado de ustedes, viven quejándose. ¿Hasta cuándo los voy a aguantar? Vengan acá, rebeldes, incrédulos. ¿Y sabía lo que iba a pasar Moisés? ¿Sabía? Sí que sabía. Dice, ahora les haremos salir agua de esta peña. Él estaba seguro que el milagro iba a acontecer. Mire versículo 11, esto es drástico, esto es fuerte, preste mucha atención. Y alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas? No una, 2 veces. Y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Y qué pasó? Salió agua, mucha agua. Y bebió el pueblo. Se tiraron de cabezas al agua y a disfrutar. Pero después que el pueblo se dedica a aprovechar el agua que Dios les dio, Dios lo llama a Moisés y Aarón y le saca tarjeta roja. Pero no te obedecimos. No hicimos lo que dijiste. A veces nos conformamos por estar obedeciendo en parte y en otra parte desobedeciendo peligrosamente. Y esta es la razón por la cual mirar esto que sucedió aquí con Moisés. Entonces, versículo 12 dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no me creísteis a mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra. Y llama aquellas aguas que debieron llamarse las aguas del milagro, las llama el agua de la rencilla. ¿Qué le está diciendo Dios? Moisés, Aarón, ni ustedes ni este pueblo entra en la tierra que yo le prometí a Abraham. ¡Wow! ¿Por qué razón? Si nosotros tuviéramos que defender a Moisés
Diríamos, Señor, ¿no te escuchó Moisés? Sí que te escuchó. ¿No te obedeció? Sí que te obedeció. Tomó la vara, llamó a la gente, los hizo venir. ¿Y salió agua de la peña? Sí, salió agua de la peña. ¿Qué detalle habrá mirado Dios? ¿Qué detalle? Un detalle que quiero que vos y yo lo miremos esta noche, porque es determinante. Un error en esta altura de la gloria, de un ámbito de gloria, es realmente fatal, y eso es lo que sucedió. Ahora quiero ilustrarlo un poquito, porque el término gloria está de moda. Está de moda en los cantos, está de moda en los ministerios, en las predicaciones, revelaciones de gloria, ministerios de gloria, que por supuesto es para entender con todo eso que Dios está derramando su gloria como nunca antes en la historia. Y quiero que comprendas esto, te ha tocado vivir no la peor parte de la historia, sino la mejor parte de la historia. Decirle al que está al lado tuyo, te tocó vivir la mejor parte de la historia. Te tocó vivir la mejor parte, porque la promesa del Señor es que la tierra será llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Hay promesa. Y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia a causa de la gloria del Señor. Nosotros estamos viviendo en esos tiempos que Pablo describe. Dice que todo lo que fue escrito en las Sagradas Escrituras fue para enseñarnos, para dirigirnos a nosotros, para advertirnos. Dice, ¿a quiénes hemos alcanzado? El fin de los siglos. ¿Qué etapa estamos viviendo nosotros? Evidentemente, las últimas etapas de la historia de la humanidad. ¿Es para asustarse porque viene el fin del mundo? No, no es para asustarse. Es para alegrarse porque la medida de su gloria es cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Bienaventurado el que se percató, bienaventurado el que se dio cuenta, bienaventurado el que tiene sus ojos abiertos, porque la gloria de Dios está siendo derramada como nunca, y el que está ciego no la ve, pero el que tiene los ojos abiertos se da cuenta que Dios está derramando y derramando y derramando de su gloria. Dios está, Dios está, Dios está, seguro. Tengo que explicar algo que no es fácil explicar, pero tengo la responsabilidad de hacerlo. La gloria de Dios es potencia del cielo. Dígalo conmigo, es potencia. Potencia. Amén. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, suceden cosas impresionantes. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay creatividad. Hay respaldo divino, hay iluminación, hay revelación. Entonces esta potencia de Dios se hizo presente para respaldarlo a Moisés y a Aarón. Esta potencia de Dios se hizo presente para sacar agua de la peña. Esta presencia potente de Dios estaba allí. ¿Por qué razón, hermanos, prestar atención a estos temas? Porque nosotros somos la generación que tiene que moverse en ámbitos de gloria. Y yo le doy gracias a Dios por todas las experiencias que tuvieron nuestros antepasados, por cómo nos sembraron el Evangelio, por cómo nos educaron en la palabra, por cómo nos señalaron el camino. Gracias a Dios por todo aquello. Pero evidentemente nos toca vivir a nosotros, los que vivimos en la última etapa de la historia, el momento de mayor gloria de parte del Señor. Bienaventurado el que se avivó, que está viviendo esa gloria. ¿Cómo manejarse en esa gloria? ¿Cómo manejarse? Lo ilustro de esta manera. Si usted está estacionando su vehículo, lo puso en primera, lo pone en retroceso, usted va a poder girar el volante todo para un lado, todo para el otro, porque está estacionando. Pero si usted está en la ruta viajando, vamos a poner una velocidad reglamentaria para que nadie me critique, 130 kilómetros por hora, ¿usted giraría así el volante? Va a parar al otro lado del alambrado. Porque cuanto más velocidad va, más suavecito, más atención. Cuando andamos despacito, tomamos mate, charlamos. Pero yo cuando estoy manejando en la ruta, mi esposa tiene que mirar bien cómo me da el mate, porque yo no la miro, yo miro el camino. Y cuando estamos hablando de vivir en dimensiones de gloria, estamos hablando de que la iglesia hoy camina en alta velocidad. ¿Me entiende? Por lo cual, mucha atención, mi hermano.
mucha atención. Aunque a usted le parezca que no, Dios ha derramado sobre su vida una medida de gloria y se espera que usted sepa manejarse bajo esa medida de gloria. Voy a ilustrarlo con algo que todos utilizamos, aunque no entendemos mucho de la cuestión, que es la electricidad. De la electricidad, lo único que yo sé, no lo sé explicar, pero sé que tiene 50 ciclos por segundo, porque cuando te patea te da 50 patadas en un segundo. Es lo único que sé. No sé explicar todo lo demás, pero qué lindo es tener electricidad porque trae iluminación y fuerza motriz y todo eso. Pero, ¿qué diferencia hay trabajar con 6 volts? Los autos antiguos venían con una batería de 6 volts y hasta pelábamos el cable con los dientes, ¿verdad? Después ya las generaciones más modernas en muchos años empezaron a venir con 12 volts. Algunos, caso tractores en el campo, camiones y vehículos grandes, con 24 volts. Entonces uno lo trabaja con cierta confianza y cuando es un chispazo, ¡pah!, es un chispazo bárbaro, pero no pasa mucho de ahí. Entonces cuando trabaja con 12 volts, usted trabaja de una manera, hasta toca el cablecito, le da una pequeña cosquillita, pero no pasa nada. Pero cuando trabaja con 220, ya toma más cuidado, ¿verdad? Está trabajando con 220. La pincita aislada, el buscapolo. Usted mira el cable y le ve la corriente. Aunque usted no lo vea, no lo toque, use el buscapolo. No sé por qué se lo digo. Es mejor que se prenda la lucecita del buscapolo y no los ojos. Es el buscapolo. Lo miramos al cable y no lo vemos, estamos trabajando con 220, tenemos más cuidado. Y si hay que trabajar con 380, si hay que manejarse con 380 voltios, ya la cosa cambia, ¿cierto? ¿Ve? Cuanta más potencia, más cuidado hay que tener. ¿Me explico? Luego, ya con media tensión, algo de 13.000 voltios, donde uno no lo ve, no ve el flujo eléctrico corriendo por el cable, pero no se acerque demasiado porque el arco voltaico lo puede alcanzar. De hecho, han sucedido muchos accidentes allí. Y seguimos más para arriba con distintas potencias. Alguien me explicaba que hay líneas de electricidad de 500.000 voltios, que no me las puedo imaginar, semejante potencia. Pero me explicaba el pastor Marcelo que las personas que trabajan con altos niveles de potencia trabajan absolutamente aislados de todo. Por eso que usted ve los pajaritos parados arriba del cable de electricidad y dice, ¿cómo el pajarito puede estar ahí? Y cuanto más potencia hay, más separados están los cables, porque de pronto dos pajaritos enamorados quieren darse un piquito y se entregan la vida y ¡puf! Cuanto más potencia hay, más aislado tiene que estar. ¿Nos vamos entendiendo? Ahora, quiero decirte, no le tengas miedo a la gloria. No le tengas miedo. La gloria es potencia de Dios. Pero entende esto. Poner las precauciones que hay que poner. Suficiente aislación. Alguien me explicaba que quien trabaja con alto voltaje, con alta tensión o cosas así, tarde o temprano todo su cuerpo es impregnado y finalmente la electricidad lo consume. Yo no conozco detalles de ingeniería en ese sentido, pero quiero decirte que por lo menos eso con la gloria sucede. Cuando alguien se involucra en la gloria de Dios y permanece en la gloria de Dios, tarde o temprano todo tu ser se empapa, se involucra, tarde o temprano en todo tu ser se manifiesta la gloria de Dios. ¿Nos vamos entendiendo? La electricidad obviamente es potencia y la gloria de Dios es potencia del cielo. ¿Por qué razón aprender esto, hermanos? Porque está prometido por Dios que a la última generación, sobre la última generación habrá mayor derramamiento del Espíritu Santo y la iglesia en los últimos tiempos manejará una medida de gloria, de potencia del cielo que no se conoció en otros tiempos. Y vos y yo pertenecemos a la iglesia de los últimos tiempos. Amén. Vamos con otra ilustración. Si al comienzo del partido el equipo rival te hace un gol, tenés todo el partido por delante para revertirlo, ¿verdad? ¿Cuál de los dos goles es el peor? ¿El que te hacen al comienzo del partido o el que te hacen en el último momento antes que el partido termine? Ese es el peor.
Cuando es en el último momento. Bueno, estamos jugando el último momento. Estamos jugando el último momento. A Moisés le tocó el principio del partido. Entonces todos los errores del pasado, los errores de Abraham, los errores de Moisés, hubo historia, hubo tiempo, hubo siglos, pero los que estamos viviendo el último instante cuando ya va a darse el silbato final, estamos jugando sobre el tiempo de descuento, no nos tiene que pasar eso. ¿Me entendés por qué este mensaje? Porque lo trascendente puede ser frustrado definitivamente por errores del presente. ¿Qué es lo que sucede allí? Vamos a involucrarnos más a fondo en lo que aprendemos de Moisés. ¿Está la gloria de Dios? Evidentemente está la gloria de Dios. Está sobre todo el pueblo en la nube, está sobre todo el pueblo en la llama de fuego, está sobre todo el pueblo en el maná, pero ahora, en una forma muy directa, viene sobre Moisés y sobre Aarón. Pero Moisés entra en un estado de temperatura emocional. Moisés se exaspera, se molesta, se enoja, y no es la primera vez. La primera vez fue cuando era muchachito, vio a un egipcio golpeando a un hebreo, se abalanzó sobre el egipcio y lo mató. Y entonces tuvo que huir por eso. ¿Qué fue? Un arrebato. ¿Es usted una persona proclive a los arrebatos? ¿Es usted una persona que se exaspera y se le va la mano? Debiera considerar las consecuencias. Aún más, déjeme decirle esta noche algo a lo cual he denominado los mansos peligrosos. No, yo soy una persona mansa, pero por las dudas no lo hagas enojar al manso. Están mansos, muy mansos, pero cuando... Yo no sé si está bien dicho esto, pero es muy actual, así que usted lo va a interpretar. Cuando se le zafa la chaveta, puede llegar a hacer cosas que no te imaginás. ¿Qué? Acciones violentas que traen riesgo y que pueden cancelar todo un futuro, todo un futuro. Y este Moisés, reconocido o mencionado como el hombre más manso de la tierra, tiene estas reacciones con el egipcio. La tiene también en aquel momento. Esta mañana lo ilustré, no sé si me animo ahora. Pero Moisés sube al monte, a la presencia de Dios. Y él se oculta, se va del pueblo porque se va a la presencia del Señor. Espero que no me hayan dejado cosas acá que me mato a golpe. Les tengo dicho, no me dejen estuches, cables, nada en la escalera. ¿Y Moisés qué está haciendo? Él está adorando, está en el monte, ahí en el Sinaí, recibiendo la gloria de Dios. ¿Y qué hace el Señor? ¿Cuántos recuerdan qué es lo que sucede? ¿Qué legado le entrega el Señor? Le entrega las tablas de la ley. Allí baja Moisés, con 2 tablas, escritas por el dedo de Dios, los mandamientos, la revelación recibida. Y cuando baja del monte, se encuentra que el pueblo está en terrible festichola. Se sentaron a comer, a bailar, extrañaban a Moisés, no sabía qué les pasaba. Le dijeron a Aarón, nosotros estamos extrañando a Moisés. Y Aarón dijo, traigan todo el oro que tengan. ¿Y qué hicieron? Tallaron un becerro de oro. ¿Qué hicieron? Un objeto de idolatría. Y Moisés baja. ¿De dónde viene Moisés? Usted sabe que los predicadores el día que más nos enojamos es después de haber estado ministrando en el altar. Cuídese con los predicadores. Porque haber estado en la gloria no nos hace que no dejemos de ser humanos. Y Moisés baja de haber estado en la gloria con las tablas de la ley. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Comiendo, bailando, disfrutando, adorando a ese ídolo. ¿Y qué hace Moisés? ¡Tum! Rompe las tablas. ¿Qué tenían que ver las tablas con la frivolidad del pueblo? ¿Qué tenía que ver el legado divino? ¿Qué tenía que ver? Me van a retar si las dejo tirar. ¿Qué tenía que ver lo que Dios le encomendó con la mala actitud de un pueblo que se dio al paganismo? Y entonces Moisés va en busca de Aarón y dice, ¿qué hiciste? No sé, dice, el pueblo te extrañaba, Moisés, y trajeron oro y yo lo tiré en el fuego y mira, salió esto, un becerro de oro, un ídolo. ¡Qué casualidad! Si Moisés hubiera roto el ídolo, ¿usted lo aplaudiría? Yo lo aplaudo.
Si Moisés le hubiera agarrado a Aarón y le hubiera partido la cabeza, también lo aplaudo. Pero me quedo preguntando, ¿por qué rompió las tablas? ¿Por qué rompió las tablas? ¿Cómo se parece al creyente que por una situación incómoda en la que se encuentra, se la agarra contra el Señor, con la palabra que le predicaron, con el hermano que lo bendijo, con el que le profetizó, se la agarra con todo el mundo? ¿Por qué no se la agarra contra el pecado? Esto hizo Moisés. Y Dios es misericordioso, dejó pasar el tiempo y le dijo, vamos Moisés, te voy a dar de vuelta las tablas, pero esta vez las vas a pulir vos. Vas a buscarte 2 tablas, vas a trabajarlas, vas a pulirlas, vas a preparar, yo te las voy a grabar de nuevo, pero esta vez te va a costar laburo. ¿Viste? Cuando vos despreciás lo que Dios hace, la segunda vez te cuesta más caro. Yo he descubierto, hermanos, que cuando uno es complicado con Dios, se complica la vida. Si Moisés hubiera obedecido en el desierto cuando Dios lo llamó, si hubiera obedecido de primera, no se hubiera complicado la vida. Pero como él fue complicado con Dios, finalmente Dios tuvo que llamarlo a Aarón. ¿Quién fue el que hizo el becerro de oro? ¿Quién fue el que murmuró en contra del propio Moisés? Usted lo va a encontrar que Aarón, en semejante grado de privilegio, no entiende nada de lo que está haciendo. Y Moisés se complicó la vida por no haber sido obediente. Pero ahora están en una segunda ocasión. ¿Qué tiene que ver la roca? Otra vez es un arrebato, otra vez es una explosión de su temperamento, cansado, agotado, afligido, reacciona y reacciona mal. Pero pregunto yo, ¿qué tiene que ver la roca? ¿Toma la vara como Dios le dijo? Sí, toma la vara. ¿Convoca al pueblo como Dios le dijo? Sí, convoca al pueblo. ¿Se dirige al pueblo y le dice que va a salir agua de la roca? Sí, Señor, se dirige al pueblo y le dice, ahora, ¿qué fue la orden específica de Dios que él tenía que hacer con la roca? ¿Qué tenía que hacer? No golpearla. ¿Qué tenía que hacer? Hablarle. ¿Qué hubieras hecho vos y yo en esa situación? ¿O qué hubiera correspondido? ¡Oh, preciosa roca! Sos el objeto que Dios eligió para manifestar su gloria. ¡Vamos, roca querida! ¡Sale agua, sale agua! ¿Y qué hubiera pasado? Hubiera salido el agua tal como el Señor le dijo. Pero estaba tan sacado Moisés, y présteme atención porque nosotros nos sacamos cada tanto. Estaba tan sacado que llama al pueblo, vienen y dicen, les voy a hacer salir agua de la roca. Miren, incrédulos, los reta, está enojado con ellos y golpea. Golpea la roca. Y sale agua, y sale mucha agua, y la gente se tira de cabeza a tomar y a disfrutar. Pero Dios le dice, vení para acá, Moisés, ¿qué te ordené que hagas? Te dije que le hables, no que la golpees. ¿Va entendiendo usted el cuadro? ¿En qué erró? Si obedeció en tomar la vara, obedeció en llamar al pueblo, obedeció en plantarse delante de la roca, ¿en qué desobedeció? En un acto de violencia. ¿Por qué mirar estas cosas, hermano? Moisés golpea la roca. ¿Por qué tenía que golpearla? ¿Por qué si estaba en su gloria, Dios le estaba dando la directiva de cómo tratar con la roca? Pero quiero ayudarle a ver que esto es mucho más fuerte de lo que leemos en estos cortos versículos. Le pregunto a usted, ¿quién es la roca? ¿Ha descubierto usted quién es la roca? ¿Ha descubierto usted quién es la roca? Corintios capítulo 10. Pablo escribe, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era... ¿Va entendiéndolo? ¿A quién golpeó Moisés? ¿A quién golpeó?
¿Por qué la orden divina, bajo la gloria, Dios le dijo, quiero que le hables a la roca? ¿Por qué Dios toma tan en cuenta que él golpeó la roca? Me conmueve fuertemente. ¿Sí? Esta semana me hizo pensar muchísimo de cuántas maneras uno puede golpear la roca. Y no estamos hablando de una piedra, no estamos hablando de algo ahí, una parte de una cantera. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Moisés golpeó a Jesús. En esos dos golpes de su vara, él estaba hiriendo a Jesús. Y qué importante es descubrir que aunque lo hayamos herido, sigue dándonos el agua de vida. Me hizo temblar esto, de verdad, de verdad. Cristo es esa roca. Y usted dirá, pero hermano, yo no estoy en el desierto. Hermano, yo abro la canilla y saco agua de la canilla, ya no necesito la roca. Así que yo no corro el riesgo de golpear la roca. Pero Pablo sigue escribiendo, capítulo 11, vamos a tener la cena del Señor la semana que viene, y versículo 11, versículo 27, escribe de esta manera, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, ¿qué? Sin discernir, sin entender, sin descubrir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo? Necesitamos entender ¿dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos saben dónde está el cuerpo de Cristo en este instante? Señálemelo, por favor. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Tus hermanos, mis hermanos, la iglesia, la congregación, los redimidos, son el cuerpo de Cristo. Lo que está a tu alrededor no es el che pibe, es tu hermano, es tu hermana. Pero hermano, usted no sabe todos los defectos que tiene. Más allá de todos los defectos que tiene, ha sido comprado por la sangre de Jesús. Entonces creo que estamos entendiendo esto, hermanos. ¿Podría ser que nosotros golpeáramos la roca en este tiempo? ¿Podría ser que nosotros golpeáramos el cuerpo de Cristo en este tiempo? ¿Podría ser que vos golpearas a Jesús en este momento? No tengo la vara, pero a veces nuestra lengua es más dura que la vara. El pecado de ese pueblo por el cual quedó en el desierto fue por murmurar. Ahora, Moisés y Aarón cometen este error de golpear y de herir la roca que representaba a Cristo. En mi imaginación, yo creo que Dios hubiera abierto un río en el desierto. Si aquella multitud, en vez de ir a quejarse, se hubiera puesto de rodillas, se hubiera clamado, hubieran conmovido el cielo y Dios les hubiera abierto un río en el desierto. De hecho, cuando fue necesario, Dios abrió el mar por la mitad. ¿No podía Dios crear un río en el desierto? Claro que sí. De hecho, lo hizo en otras ocasiones. Pero ellos están cerrados, están ciegos. Y lamentablemente alguien que estuvo ciego en ese momento fue el propio Moisés. El hombre con autoridad del cielo para manejar ese ámbito de gloria actúa bajo ceguera. Y esto me hace temblar, amados. Nosotros vivimos en la etapa, en el tiempo, que la gloria de Dios está más presente que nunca. Qué importante es que el Espíritu Santo pueda dirigirnos y nosotros controlemos nuestras reacciones y controlemos nuestras palabras y controlemos nuestras actitudes. Porque cuando nosotros nos enojamos con nuestros hermanos, cuando nosotros ofendemos el cuerpo de Cristo, cuando nosotros estamos murmurando contra la iglesia, nosotros estamos golpeando la roca. No lo dije esta mañana, pero sí me viene a la memoria esta noche. Cuando Pablo se convierte, Pablo era un perseguidor, un torturador de los hermanos. Cuando matan a uno de los diáconos llamado Esteban, él estaba allí dando su consentimiento. Y él estaba involucrado en esa persecución contra la iglesia del Señor. Iba a donde los hermanos se congregaban, los llevaba preso y los torturaban.
Y cuando se convierte, mira que él tiene esa experiencia poderosa de sentir la voz del Señor y se rinde y se entrega en su mano. Y el Señor le dice a Ananías, quiero que vayas a recibir a ese hombre porque yo lo he tocado. Y Ananías dice, pero Señor, ¿vos sabés quién es este? ¿Estás informado vos? ¿Vos descubriste quién es este hombre? Y el Señor le dice, sí, anda Ananías, porque me es instrumento elegido. Dios le dice, instrumento elegido para llevar mi nombre ante los reyes, ante los gentiles y ante el pueblo de Israel. ¿Sabía Dios lo que iba a hacer con él? Sí, pero añade esto. Y le dice, yo le mostraré cuánto le será necesario sufrir. Hubo algo que parece que Dios no se la perdonó a Pablo, como tampoco a Moisés. Se ve que los varillazos al Señor le duelen. Se ve que los latigazos al Señor le duelen. Se ve que cuando alguien golpea su iglesia, al Señor le duele. Y Dios lo redime a Pablo, le da la unción apostólica, la revelación de las Sagradas Escrituras, pero Pablo desde que se convierte hasta el día que muere, recibe y recibe y recibe y recibe. ¿Es advertencia esto esta noche para ti? ¿Querés seguir recibiendo durante toda tu vida? Después te preguntás ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejá de pegarle latigazos a otro y el Señor dejará de darte latigazos a vos. Cuando uno se torna en contra del cuerpo de Cristo, se enfrenta contra el Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, Pablo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es como patear un fierro de punta. Herí la iglesia de Cristo y te va a doler a vos para toda la vida. Esto es, hermanos, lo que hizo Moisés. Esto es lo que hizo. ¿Por qué razón meditar sobre esto esta noche? ¿Por qué observar ese error de este hombre tan digno, de este hombre tan reconocible, este hombre que tiene una responsabilidad mayor que la del propio Abraham, porque Abraham tenía que creer y dirigir su vida y su familia, pero este hombre tiene que creer, dirigir su vida, su familia y a 2 millones de personas con mentalidad de esclavo? Mire qué tremendo varón de Dios. Sin embargo, se equivoca en esto que parece que no le pasa desapercibido a Dios cuando alguien golpea su cuerpo. Predicar este mensaje el día de la Santa Cena no nos daría tiempo de resolver las cosas. Pero estar a una semana de la próxima Cena del Señor, donde podemos discernir cómo hemos sido con su cuerpo. Hemos incinerado, hermanos, con nuestras críticas. Hemos puesto tropiezos. Esta mañana fui a ministrarle a un hermano muy querido de la congregación. Yo sé, aunque la persona que lo haya hecho no sabe que yo lo sé. Era un hombre que venía creciendo en el ministerio con un llamado, con convicciones, con experiencias fuertes, gloriosas de parte del Señor. Pero alguien, así como Moisés, enfurecido, golpeó la roca, hablándole en contra de la congregación, hablándole en contra de los líderes, hablándole en contra de los hermanos, y lo apagó, lo hizo tropezar, y pasaron años, hasta que este hermano se encendió de vuelta para servir al Señor. Si usted fue esa persona que fue a poner tropiezo a otro, hablando en contra del cuerpo de Cristo, sepa que el que golpea la peña no le va bien. No le va bien. Y esa roca de la cual ellos bebieron, Pablo dice, esa roca es Cristo. Esa roca es Jesús. Quiero involucrarme en ese cuadro porque me da alegría descubrir el humor que Dios tiene y las maneras en que Dios obra. Como el relato es muy pequeño, muy corto, tal vez no dice todo, pero quiero imaginar que Dios le estaba diciendo a Moisés, quédate tranquilo, Moisés, voy a bajar, voy a estar con ustedes en forma de roca. Voy a estar allí porque si me muestro tal como soy, se me mueren todos. Así que voy a aparecer en forma de roca. Voy a estar allí y vos vas a llamar al pueblo. ¿Y qué vas a hacer con la roca? ¿Qué hay que hacer con la roca? ¿No hay que golpear la roca? ¿No? ¿Qué hay que hacer con nuestros hermanos? Hay que hablarles, hay que exhortarlos, hay que motivarlos, hay que corregirlos, no hay que golpearles. ¿Qué hay que hacer con la roca? Cuando a la roca le hablamos, porque esto es lo que estaba previsto por el Señor. Ellos tenían que hablar a la roca y la roca iba a dar agua. Yo me imagino diciéndole a Moisés, quédate tranquilo, Moisés, yo te voy a respaldar. Mi gloria va a estar ahí con vos. Voy a aparecer en forma de roca, pero no me golpees.
¿Cuántas veces Dios ha aparecido en nuestras vidas manifestándose de una o de otra manera y por nuestra ceguera lo hemos golpeado? Creo que por alguna razón Dios nos está exhortando para que resolvamos esto y no quedar afuera de la tierra prometida. Hermanos, tenemos que aprender que las cosas no se hacen a nuestra manera. Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. Por tanto, Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el arrebato, en la efusividad, en la explosión de emociones, esa explosión en la que te sacas la gana de decir todo, porque hoy se entiende que no hay que dejar nada acumulado ahí adentro. No, lo que está acumulado ahí adentro, tíralo al fuego, no se lo tires encima a nadie. Muchas personas dicen que para sanar las emociones hay que ir a aquel con el que estamos enojados y ¡brum!, tirarle todo. Eso dicen algunas líneas de consejería. Pero la Biblia me dice que tengo que volcar eso delante del Señor, no contra el cuerpo de Cristo, no contra mis hermanos. Porque hermanos, en esos arrebatos, en esos errores, cancelamos lo trascendente. Recuerdo tanto cuando de niño escuché decir a mi papá, estaba molesto, mi viejo estaba molesto que mis hermanos iban a una iglesia como esta. Y ellos pasaban al altar y oraban y buscaban al Señor. Y toda mi familia venía de una iglesia tradicional donde no se levantaban las manos, donde no se expresaba la fe en el Señor de la manera que nosotros lo expresamos. Y llegó mi papá y fue y tomó a mis hermanos, los agarró de un brazo y se los llevó del altar. Y por esas cosas que Dios permite, yo tendría unos 6 años cuando escuché que él le decía a mi mamá, entré y me los llevé como chicharra de un ala. Efusividad, ¡pum!, sin saber lo que estaba haciendo. Pero estos mismos oídos que de niño escucharon eso, de grande escuché a mi papá llorando una y otra vez pidiendo perdón al Señor. Cuando mi hermana se casa con un hombre declaradamente ateo, mi papá asume que esa fue su culpa. Él la sacó del altar donde ella estaba buscando al Señor. Y en su quebranto y en su llanto y en su humillación delante del Señor, la gracia del Todopoderoso trajo el Evangelio al corazón de mi cuñado. Y estos oídos que escucharon decir gracias a Dios soy ateo, a mi cuñado, el esposo de mi hermana mayor, estos mismos oídos lo han escuchado orar, estos mismos oídos lo han escuchado testificar de Cristo y recibir, mi padre, el consuelo después de tantos años. Y antes de partir, un mes antes de que mi papá partiera, nos reunimos todos los hijos. Allí estaba mi cuñado diciendo, te doy gracias, Señor, porque este hombre me enseñó el camino de la fe. Y dije, qué regalo impresionante, pero qué bueno habría sido que no haya sido sobre el final de su vida que descubriera esto. Qué bueno sería que no hubiera puesto tropiezo a la fe de sus hijos que buscaban al Señor consagrándose. Quiero que me comprenda, hermano. Hay acciones que hacemos que son muy humanas, que otro más incrédulo y más ciego no se aplaudiría, pero el cielo nos puede sacar tarjeta roja. Y la razón de este mensaje es esto, que los errores del presente pueden frustrar, pueden cancelar cosas trascendentes en nuestra vida. Las situaciones relatadas en las Escrituras están relatadas para advertirnos, para abrirnos los ojos a nosotros que hemos alcanzado a vivir en las últimas etapas de esta tierra. Y quiero cerrar contándoles esta experiencia personal. La he contado otras veces, pero en una convención de pastores tenía una de las primeras oportunidades de llevar una clase, una conferencia. Y me preparé con toda dedicación, con toda responsabilidad. Sabía que iba a hablarle a los ministros de Dios. Y entonces pasé madrugadas orando, buscando al Señor, trabajando también con mi mensaje para poderlo entregar con claridad y con rapidez. Y cuando llegamos aquella mañana en esa conferencia, el hermano que ministró en la hora antes que yo trajo uno de esos mensajes actuales, novedosos, fantásticos, espectaculares. Se fueron todos al recreo disfrutando. ¡Qué palabra impresionante! Después del recreo me tocaba a mí. Y obviamente como la gente se fue al recreo, todos llegaron tarde.
y el hermano que dirigía los coros cantando, cantando hasta que llegaban todos, así que la hora se corrió un poco y entonces se acordó que el que dirigía que había un grupo musical que la noche anterior debían cantar y no llegaron a tiempo porque tuvieron un incidente en el camino, así que él llamó al conjunto para que viniera a cantar la canción que no habían podido cantar la noche siguiente y yo miraba el reloj que la hora se disparaba y se disparaba. Y entonces el hermano pasó y dijo, ¿sabe qué, hermano? Se nos pinchó una rueda anoche cuando veníamos, menos mal que fue la rueda izquierda y no la derecha porque quedamos estacionados en el barro. Y contó detalles, creo que contó cuántas vueltas tuvo que darle a cada tuerca. Y el tiempo pasaba y mientras tanto afinaba el instrumento, afinaba la guitarra porque sí, como fue tan así complicado nuestro regreso, no tuvimos tiempo de prepararnos y él seguía gastando tiempo y yo estaba desesperado. Y llegó el momento que me entregan la conferencia para dar mi clase y cuando paso tengo a alguien sentado en el primer banco, el encargado de dirigir el tiempo, y me dice, a las 11 terminás. Y me quedaban pocos minutos. ¿Quiere que le cuente? Casi golpeo la piedra. Casi golpeo la peña. En los minutos que me estaban marcando no me alcanzaba ni para dar un saludo. Y yo llevaba a mi clase un material que después usted lo conoció. Estuve tentado, muy tentado, muy tentado. Muy tentado porque en la práctica era una falta de respeto a alguien que se preparó para llevar esa clase y limitarle el tiempo de esa manera era una falta de respeto. Estuve tentado a romper mis apuntes y decir no hay tiempo para esto. Cantemos 3 coros, demos 10 gloria a Dios, saltemos un rato, festejemos y vámonos de nuevo al otro recreo. Estuve muy tentado, pero sabía que no tenía que golpear la piedra, no tenía que golpear la peña. Me costó muchísimo controlarme, enfocarme en el material y dar mi clase a toda velocidad porque el tiempo no alcanzaba. Y luego, cuando pasó el tiempo y yo coseché los testimonios de hermanos a quienes bendijo aquella palabra, a quienes les bendijo, a quienes les trajo sanidad a su vida, dije gracias a Dios que no golpeé la piedra. Y ese material que di en aquel momento fue el primer libro que muchos de ustedes pudieron leer, La Estrategia Certera. ¿Se imagina usted que todo el contenido de ese libro pudiera darlo en 25 minutos? Era un milagro, ¿verdad? Pero pasé esta tentación de golpear la piedra y dije, menos mal que no la golpeé. ¿Sabe qué hubiera hecho? Hubiera cancelado definitivamente, no la historia de ese libro, hubiera cancelado definitivamente los otros 7 libros, los otros 6 libros que vinieron detrás. Hubiera cancelado un ministerio. ¿Entiende ahora usted por qué con una visión, con un sentir, aún capacitándose, con una vida de entrenamiento, hubo cosas de su vida que se limitaron y usted no entiende por qué puede dar un paso más adelante, por qué está frenado, por qué no puede ir hacia el logro de las metas, por qué razón? ¿No será que golpeaste la piedra en algún momento y Dios te sacó tarjeta roja? Entonces, ¿por qué este mensaje esta noche? No es para decirte que estás fuera de las oportunidades, es para decirte, recapitula y arrepentite a tiempo. Señor, yo fui rebelde, yo fui duro, yo reaccioné como no debía. Yo ofendí en vez de humillarme, herí en vez de saber aceptar la situación que tenía que aceptar. Todas las personas estamos ante el riesgo de cometer errores como ese, pero déjeme decir también, todas las personas estamos a tiempo de abrir el corazón, de arrepentirnos, de ser sanados y de dejar que esos yugos se corten para siempre. Si hemos golpeado la peña, es tiempo de arrepentirnos delante del Señor y recuperar lo que hemos perdido, porque lo que hemos comprometido es lo trascendente. Hemos comprometido lo que debía ir más lejos. Entonces, por esta razón, esta palabra, por favor, vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie. Divino Dios, Rey eterno, te pedimos tu sabiduría esta noche, Señor.